Permiso de incorporarme a la clase, profe. Bienvenido, Nelson. Bienvenido. Gracias, profe. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase. Vamos a continuar este día con el recorrido por los conceptos básicos del tema de la informática. Y quería comentarles que, digamos, hasta ahorita, fíjense que tenemos un pequeño problema y les voy a explicar. Fíjense que, por ejemplo, hay algunos que nos visitan aquí a la clase, pero que no tienen su nombre completo. Entonces vamos a hacer una dinámica. A partir de cuando yo les diga, van a venir y van a escribir en el chat los nombres completos. O cuando digo completos es que si usted se llama Nelson Padilla, no me vuelva a escribir Nelson Padilla, sino que tiene un nombre completo y lo escribe completo. Y esto va a ser como una dinámica que vamos a estar haciendo todas las clases. O sea, todas las clases usted viene y sin que yo se lo pida, va a escribir su nombre completo. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque se está dando el fenómeno de que de repente hay alumnos que sus ocupaciones o por qué sé yo, no pueden asistir a las clases y entonces solo vienen un ratito, no sé con qué intención, pero solo vienen un ratito, se meten quizás 2, a lo sumo 5 minutos y se salen. Y justamente como es poco el tiempo que entran, muchas veces ni siquiera dejan el nombre y entonces no les puedo pasar asistencia porque cuando busco los nombres no están. Eso por un lado. Lo otro es que también, pues no sería correcto que solo vengan ustedes a, por decir así, a desfilar un minuto para que les ponga asistencia o dejar el nombre y luego se retiren. Yo siempre se los he dicho que si ustedes tienen alguna ocupación o tienen alguna situación ajenas a su voluntad y no pueden estar en la clase, pues entonces lo mejor es que en los diferentes medios que ahora ya tenemos, que tenemos Google Chat, que tenemos WhatsApp, que de hecho yo preferiría que utilizaran Google Chat, dejen un mensaje donde diga, mire, tengo ocupaciones, tal día, tengo esto, no puedo estar. Otra cosa, y esto es como a título de consejo, ¿no? O de recomendación. Cuando ustedes y esto no aplica solo para mi clase, aplica para todo. Cuando ustedes quieran justificar el hecho que no van a presentarse a una clase, a algún evento, a alguna actividad, justifíquenlo, pero con una justificación válida, o por lo menos que sea o se entienda algo válida, pero, o sea, no me vayan a poner una justificación como, por ejemplo, me envían una foto, ingeniero, no voy a poder estar en la clase porque fíjate que aquí nos estamos tomando unas bebidas con nuestros amigos aquí en el lago, o aquí estamos en una fiesta y por eso no pude ir. O sea, eso no, porque eso no es justificación. Entonces, por favor, traten de hacer eso y no justifiquen con ese tipo de actividades el hecho que ustedes no vayan a asistir, en este caso a la clase, o cualquier otra actividad que ustedes vayan a hacer. Hagan una justificación válida. De acuerdo. Ahora, vamos a ver, don Carlos Enrique está por ahí. Carlos Enrique, Yulisa. Sí, dígame. Muy bien. Don Carlos, ¿qué vimos en la clase anterior? Estábamos hablando... no me acuerdo. Alguien que me ayude, que no me acuerdo. Va a pedir el comodín de la llamada, entonces. Muy bien. Don Silvio. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estuve presente en la clase anterior y lo que más recuerdo es que estuvimos hablando prácticamente de la historia de las computadoras, ¿verdad? De cómo inició, cómo fue avanzando y lo que en la actualidad, cómo hemos llegado. Muy bien. ¿Algo que recuerde en sí de lo que hablamos de los inicios de las computadoras? Fíjese que lo que recuerdo, bueno, empezamos hablando, ¿verdad? Que, prácticamente de las tecnologías, ¿verdad? Y tecnologías de la información. Correcto. Y hablábamos por ahí que el uso de las tecnologías y la comunicación, que todo descansa, ¿verdad?, en una computadora. Muy bien, perfecto. Noelia creo que había levantado la mano. No, ¿quién era que había levantado la mano? No, licenciado. Alexander, ¿qué recuerda de la clase anterior? Alexander Enrique. Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo no estuve, me traté de conectar, pero no logré conectarme, porque un rato había pedido permiso por las actividades que andaba realizando, ¿verdad? Entonces no la vi. Vale, solo que en el caso, y esto aplica para todos, no solo para don Alex, para todos, por favor, cuando ustedes, o sea, esto es igual a cuando ustedes iban a la escuela convencional. Si ustedes no iban a la clase, ¿qué hacía don Alexander? Y le escribí un mensaje y le... Ah, ok, vale, eso es uno.
pedido ahí permiso. Ok, perfecto, no hay problema. Si usted pidió permiso, de seguro yo le coloqué permiso en la asistencia, eso no hay ningún problema. Pero cuando usted iba a la clase, no iba a la clase, cuando estaba estudiando, ¿qué hacía? Llevaba una justificación, ¿va? O se anticipaba y se trataba de contactar ahí con la que le impartía las clases. Ajá, correcto. Pedir copia. Ahí está, correcto, ahí habló Carlos. Lo que hacíamos era que pedíamos copia, entonces aquí hacemos lo mismo, hay que pedir copia. Don Nelson. Eso mismo iba a opinar, pedir copia. Correcto, pedir copia. Y como ustedes, si no pueden pedir copia, ¿qué es lo recomendable? Don Nelson. Revisar la clase anterior, profe, en el link que usted nos envió. Ah, correcto, ahí está la respuesta de Beatriz. Entonces, si ustedes no pueden estar en la clase, porque de repente tienen ocupaciones, están en el trabajo, etcétera, entonces lo que les queda a ustedes ya de compromiso es ir y revisar la clase anterior. Y les voy a decir por qué es importante revisar la clase anterior. Porque yo les voy a estar enviando información, de hecho ahí les acabo de compartir en el Google Chat un video que quiero que lo revisen, que lo vean, que lo entiendan. También les he compartido algunos documentos PDF, pero esos, digamos, son materiales adicionales a lo que se discuta, lo que se hable aquí en la clase como tal, difiere muchas veces de los contenidos que nosotros les compartimos. ¿Por qué? Porque el material que se les comparte al final es un material que se adiciona nada más a la clase como tal, a la que nosotros recibimos acá. Entonces, mi recomendación es que siempre revisen la clase anterior. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes no revisan la clase, por ejemplo, esta es nuestra primera clase de esta semana y digamos, hoy no vinieron, no revisaron esta clase, se pierden la otra, entonces de repente para la siguiente semana ya van a tener acumuladas dos clases que no han visto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que de repente las evaluaciones salen de acá de la clase, sale de lo que nosotros discutimos, de lo que les explicamos y no en sí de los materiales. Por eso que también se está dando un fenómeno, ¿verdad? Que la gente no quiere anotar y entonces envíame las diapositivas, pero de nada sirve que le envíe las diapositivas si usted no las va a leer, no va a hacer como algunos de sus apuntes ahí. Entonces mejor si viene a la clase, pues trate de ir tomando algunos de sus apuntes que le van a servir, porque al final, pues la evaluación como tal, usted la puede pasar, pero en realidad todo el contenido que vemos en una clase difícilmente lo va a poder evaluar, en el caso del docente, en una sola evaluación. Así que, no sé, don Nelson, si tiene otra pregunta, ¿tiene la mano arriba? No, profe, no. Ok, vaya. Fíjense, entonces, aclarado ese punto, vamos a hacer lo siguiente ahorita, vamos a hacer la siguiente dinámica. Se van a ir para el chat y a partir, pero mire, ingeniero, yo ya lo escribí, no importa, ahorita lo vamos a escribir todos. A partir de ahorita escriban sus nombres completos, full, ahí en el chat, porque ahí me van a quedar de registro a mí para poder después pasarles la asistencia. Así que escríbanlo a partir de ahorita. Por favor. Muy bien, bueno, no veo que ok, ya los están escribiendo, ok, perfecto. Vaya, fíjense que ahí en el Google Chat hemos estado compartiéndoles algunos materiales, insisto, con idea de poder reforzar el tema de las clases como tal. Porque era importante para mí que ustedes tuvieran, digamos, como la noción completa de cómo se usa el Google Chat, cómo podían hacer esto, cómo podían hacer lo otro. Y es porque, pues prácticamente a partir de esta o la otra semana ya les van a empezar a quedar tareas y esas tareas las van a compartir en ese mismo espacio que hemos creado de Google Chat. En la clase anterior les compartí esta presentación, les pregunto, ¿alguien que me pueda ayudar? No. Ok, muy bien, perfecto. Vaya, fíjense que esta igual la vamos a revisar ahorita y después voy a hacer lo posible por compartírsela. Pero insisto, no, digamos, se acostumbren a que les compartan las diapositivas, porque para mí es más importante que ustedes tomen alguna anotación, porque al final ahí están generando sus propios conceptos. Al final aquí son conceptos que vienen de libros, que vienen, etcétera, pero es más importante que ustedes aprendan a generar sus propios conceptos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de lo que se refiere a las generaciones de las computadoras, algo que es muy importante porque vamos a definir, digamos, dónde empezó todo y a dónde estamos en este momento. Acá habla de que, por ejemplo, las computadoras de hoy en día están invadiendo casi todos los oficios, o sea, todos los
actividades que nosotros hacemos y todos los trabajos del hombre. Y esto es bien importante, esta introducción es bien importante porque hemos cambiado la forma en que nosotros pues prácticamente hacemos ciertas actividades. Por ejemplo, cómo escuchamos música, cómo leemos, cómo aprendemos, todas esas cosas han cambiado y han evolucionado junto con la tecnología, y esa misma tecnología que ya dijimos que prácticamente la herramienta o el dispositivo más importante es la computadora. Ustedes me van a decir, pero mire, el teléfono es esto. Sí, pero el teléfono solo son agregados que hay de dispositivos, pero todos nacen a partir del uso y la creación de la computadora. Por ejemplo, aquí podemos hablar de varias cosas que surgieron digamos, en otra época, que de repente en la época actual ya no la hacemos. Por ejemplo, Beatriz, ¿está por ahí? Sí, profe. Muy bien. Beatriz, ¿a qué grado va usted? Ya no estoy estudiando, solo saqué hasta bachillerato. Ah, ok. Cuando usted estaba estudiando bachillerato y le dejaba una tarea el maestro de lenguaje, por ejemplo, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía? Cuéntame, así resumido. Buscaba en los sitios web la información acerca de la tarea que el profe me había dejado. Si no encontraba ahí tal vez alguna información que llenara mis expectativas, buscaba tal vez en algún libro o cualquier otro lugar, o pedía más información acerca de otras personas que me orientaran mejor. Ah, ok, perfecto, muy bien, Beatriz. Ahora, en el caso, don Silvio, ¿usted cómo hacía, por ejemplo, para escuchar música allá en sus tiempos que iba a estudiar? Pues fíjese que en realidad en esos tiempos, cuando yo estudiaba, la radio prácticamente, ¿no? Y por ahí comenzaban, ¿verdad? Ya los teléfonos, y ahí traía una aplicación ahí para música. Para música, muy bien. Y cuando le tocaba hacer la tarea, ¿cómo hacía? Imagínate que le dejaban un álbum allá de lenguaje, ¿cómo hacía? Pues fíjese que para las tareas ahí, si había algo que buscar, pues nos íbamos a los periódicos, a libros viejos, y de por ahí sacábamos algo que nos sirviera. Había bibliotecas en esa época, me imagino, también, algunas locales. Fíjese que en mi cantón, bueno, en el centro de estudio donde yo estudiaba, todavía no había biblioteca. Okay. Entonces vean, ahí es parte de lo que estamos hablando de la evolución. Por ejemplo, en el caso de Beatriz, dijo de que visitaba sitios web, se metía al teléfono, buscaba, consultaba primero ahí, y ya cuando de repente no encontraba información, pues recurría a otras personas para poderse orientar. Esa es una generación, digamos que es la generación, bueno, Beatriz me imagino que anda ahí rondando los 18. Entonces, pero si por ejemplo don Silvio habla de otra época donde nos tocaba recurrir a los libros, ¿verdad? Allá donde todavía tenían los libros ese polvo que nos tocaba que consumir por estar leyendo tanto los libros, mientras que ahora, pues obviamente el acceso es más fácil el acceso a la información. Pero eso se da justamente por esto, por el avance tecnológico. Ahora, digamos, todo esto trae ventajas y desventajas. Una ventaja del avance tecnológico con respecto al tema de cómo aprendemos y de cómo conseguimos la información, pues obviamente es la forma rápida en que la encontramos. Pero ahora tenemos otro problema, y eso aplica para todos, ¿no? Y es que el problema está que ahora ya no estamos leyendo. Y como no leemos, entonces no analizamos. Fíjense que cuando, por ejemplo, uno les deja alguna tarea a los alumnos, comúnmente lo que hacen es, como decía Beatriz, recurrir a los sitios web, copian el contenido de los sitios web así como está, lo van a pegar a un editor de texto, y si hay que presentarlo de forma física, lo imprimen y se lo presentan al docente. Y entonces aquí está mi tarea. Cuando uno les aborda y les pregunta, mire, ¿y de qué se trata lo que me trae aquí? ¿Qué dice? No saben, porque no lo leyeron. Simplemente ellos piensan que cumplir con la tarea es agarrar el bloque de texto, imprimirlo y presentarlo, y eso fue todo. Pero entonces, ¿a dónde está la desventaja de todo esto? Que ya no analizamos, o sea, no analizamos la información, porque no leemos. Cuando nosotros leemos, quierase o no, queramos o no queramos, vamos generando esa parte de analizar el contenido. Por ejemplo, si ustedes agarran un cuento, y de esos cuentos que no tienen dibujitos ni nada, y lo empiezan a leer,
ustedes automáticamente se van a ir imaginando los personajes, digamos, los paisajes, de lo que va relatando el cuento como tal. Entonces, quiera sea o no, ahí van haciendo un análisis. Y lo mismo pasa con la información que nosotros encontramos en Internet, porque no la leemos, entonces como no la leemos, no la analizamos. Entonces, prácticamente nos estamos volviendo autómatas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que simplemente vamos donde va toda la gente, pero no estamos consumiendo contenido que nos favorezca. Entonces presentamos la tarea, salimos, bueno, yo le presenté la tarea, pues yo ahí estuvo. Pero cuando se les pregunta, no hay tal información que nos pueda asegurar que el alumno entendió eso. Y eso es porque no se está leyendo. Les voy a poner un ejemplo que me imagino que los que son padres de familia y bueno, hasta los que son alumnos ya lo vivieron. Y es que hoy creo que, bueno, hoy está abolida ya la PAES, pero cuando hicieron la modificación de la PAES, por ejemplo, agregaron otro apartado de la, digamos, materia básica y agregaron unas que eran más de análisis y pusieron, digamos, problemas de la vida cotidiana que había que analizar cómo resolverlo. Ahí es donde salió peor los alumnos. O sea, es el área que peor salió. Entonces, ¿qué nos da a entender esa situación? Que lo que está pasando es que nosotros ya no estamos consumiendo contenido de calidad, sino que simplemente estamos consumiendo cantidad. ¿Por qué? Porque cuánta información ustedes no pueden encontrar en Internet de un determinado tema, pero a dónde ir a traerla, cómo procesarla, cómo utilizarla, cómo analizarla. Ese es el reto que ahora tenemos en el caso de los docentes, enseñarle a los alumnos y en el caso del alumno tratar de mejorar esa situación, porque, insisto, todo el mundo lo está haciendo. Fíjense que, por ejemplo, algo que es bien característico con esto, porque estamos hablando de cómo vamos encontrando la información, y es que no sé si, me imagino que ya a varios les ha pasado o tienen esa experiencia de que, por ejemplo, en las redes sociales es muy común que compartan información y muchas veces esa información que no existe, es información falsa, pero es bien curioso porque las personas vienen y empiezan a comentarles ahí. Yo de hecho les ponía un ejemplo a un grupo que de repente un día, obviamente alguien malintencionado, tomó una fotografía de un actor de esos que hacen videos prohibidos, lo puso en una página que es de ayudas y ahí al pie de la fotografía le colocó que era una persona que estaba en situaciones precarias y que necesitaba ayuda. Miren, fue cientos de mensajes, algunos hasta mandando cuentas donde podían ir a recoger dinero, que le mandaran la cuenta para depositarles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No estamos leyendo. O sea, esa persona obviamente era una noticia falsa, pero a pesar de eso, todo el mundo se va y se pone a comentar. Lo mismo pasa en las redes sociales. Vean los videos, bueno, me imagino que son usuarios, consumidores de TikTok, y vean ustedes todos los videos, la gente lo está comentando, pero en realidad quién es, qué está haciendo, será cierto. Por ejemplo, a veces, quizás si cuando avancemos ya en otros cursos, se van a dar cuenta que cuando uno empieza a editar, por ejemplo, contenido, si uno hace una toma de un lado o la toma de otro en un video, de repente aparecen cosas que, digamos, a simple vista son otras. Entonces de repente la gente sube esos videos editados y entonces empiezan, ay no, mató el perro, mató esto, y es un video editado y la gente empieza a insultar, empieza eso. ¿Por qué son eso? Nos estamos volviendo autómatas. Estamos escribiendo, estamos respondiendo, pero porque todo el mundo responde, no porque conozcamos del tema. Entonces, con eso, obviamente ustedes por eso están acá también, porque quieren educarse en ese tema y quieren educar también a los que ya son padres, educar a sus hijos, que no anden haciendo eso. O sea, que si ustedes van a comentar algo, sepan de qué. O sea, si a ustedes les gusta la política y conoce de política y encuentra un video, pues coméntelo, pero si no sabe, solo páselo y al siguiente, ¿no? Porque no tiene justificación usted que vaya a comentar sobre algo que no sabe. Y eso aplica para todo. Entonces, todas esas cosas que han evolucionado, en el caso de la música, por ejemplo, Beatriz, ¿dónde escucha usted música ahora? Más que todo en el celular, pero en la aplicación solamente en YouTube escucho yo. Ok, ocupa YouTube para reproducir la música, ¿ok? Sí, solamente eso. Muy bien. ¿Noelia? Yo solo por Spotify, YouTube y cosas así, aplicaciones que las usamos usualmente en el teléfono.
Ok, perfecto, muy bien. Estamos actualizados, ¿no? Pero fíjense cómo difiere, y ahí va, es otro tema. Ya hablamos del tema de cómo encontramos la información. Hoy el otro tema es la forma en que escuchamos la música. Don Silvio, en aquella época, la edad de ustedes, habla de que tenía un radio, y nuestros abuelos, o aún quizás nuestros padres, tenían un radio, y con esa radio pues había que escuchar una radio, o en su defecto, si ya eran de los más modernos, traían un dispositivo ahí que quizás algunos no conocen, que se llamaba cassette. Y ese cassette almacenaba información, en este caso de audio, de que, ¿cuánto traía, don Silvio? ¿Unas 12 canciones, quizás? ¿Unas 14, lo mucho? Sí, quizás eran unas 7 canciones a cada lado. Eso era lo bonito de los cassettes, que le daba vuelta o la misma grabadora traía ahí un botón que cuando topaba comenzaba el otro lado a sonar. Unas 7 canciones a cada lado. Don Silvio, y cuando se terminaba las 7 canciones, ¿cómo hacía usted para retroceder si no tenía el botoncito de retroceder la máquina? Sí, ahí pues le daba stop, se abría la cajuela donde se ponía el cassette, se sacaba, se le daba vuelta y comenzaba a sonar el otro lado. Ok, don Carlos. El abuelo con una lapicera le empezaba a dar vuelta al cassette para que volviera al inicio. Ese era el clásico, ¿no? Agarrar un lapicero de esos Bic y empezar a darle para poder regresar a las canciones, creo que al inicio o más o menos a donde podían. Don Alexander. Sí, ingeniero, a veces ahí lo que sucedía era de que también cuando usted tenía su canción preferida, pues la tenía que escuchar todo el artista para lograr llegar a escuchar su canción. Y yo creo que, y de primero salieron aquellos grandes, allí en los comentarios también le puse ahí de que estaban aquellos aparatos de aguja que le ponían un gran disco como que hacía sombrero. ¿Va? Ah, como no, esos se llamaban long play. Vaya, esos. Y después que vinieron los cassettes, también salieron los cassettes, ¿verdad? Igual, cuando quería uno escuchar a su artista preferido, que le gustaban unas 2 o 3 canciones, tenía que escuchar a todo el artista para lograr llegar a la canción preferida de uno y volverla a escuchar era un gran problema. Sí, es correcto. Fíjense que ese tema es un tema que evolucionó y ha venido evolucionando, y justamente aquí en un par de comentarios que ustedes hacen lo dejan evidenciado. Por ejemplo, Noelia, Beatriz dijeron a dónde utilizan ellos los medios para poderse, ahora en esta época, para poder escuchar música. Y difiere mucho de lo que nos estamos comentando de cómo se daba anteriormente. Y esa es parte del desarrollo también que ha habido con la tecnología. Fíjense que, digamos, en el caso de las radios, en el caso de la música como tal, hubo una evolución tal así, que primero había unas que se llamaban radiolas, que tenían era como un megáfono, por decir así, una forma de megáfono, y entonces había como una perilla o un mango y se le empezaba a dar vueltas, era como si le estaba dando cuerda. Y entonces empezaba a girar un plato, por decir así, y en ese plato es o una plataforma donde ustedes colocaban el disco, que era el long play, por eso lo llamaban, eran unos discos bien grandotes, ahí pueden buscar en internet después esos, y le colocaban una aguja encima, y esa aguja leía cada una de las pistas que estaban dibujadas en el disco, y entonces ya se escuchaba la música. Era un audio muy fidedigno de esa época, obviamente, quizás en la actualidad no creo que suenen igual, porque obviamente era, digamos, un sonido más crudo, por decir así, más en bruto. Ahora pues prácticamente todo se hace, digamos, más suave, etcétera. Y después de eso aparecieron, digamos, los aparatos electrónicos, o sea, los que traían las bocinas, esos ya utilizaban el cassette, como dicen ustedes. De hecho, habían algunas que traían como 2. En una podía, por ejemplo, meter el cassette, digamos, de origen, y en el otro colocaba un cassette virgen, y ahí prácticamente copiaba lo de uno al otro, pero eso ya era una super tecnología que había en esa época, ¿no? De ahí apareció lo que conocemos como los CD, y los CD pues obviamente ya teníamos la capacidad nosotros de escuchar más canciones, porque ya teníamos mayor capacidad de almacenamiento para poderle cargar más información. Luego de eso aparecieron ya lo que son las memorias USB. Estamos hablando solo en el tema de la música, y ya las personas, por ejemplo, llegaba a algún lugar, le pedían las canciones, le metían ahí un volumen bastante grande de canciones,
y empezaban a reproducirse. Pero esa evolución que estamos hablando ha venido a terminar que ahorita, por ejemplo, me atrevo a decir que, de hecho ya hay pocos, pero me atrevo a decir que en unos 5 años o menos, ya por ejemplo los CD ya no van a existir, porque todos los servicios, en el caso de la música, se están dirigiendo para las plataformas estas de streaming, como las mencionaba Noelia, y ahí pues prácticamente tienen todo, ya no descargan la música, prácticamente todo es digital. ¿Cuál es la desventaja? Que tenemos que estar conectados casi obligatoriamente a internet. Y alguien me puede decir, pero es que puedo descargar las canciones. Sí, pero igual, para descargarlas, en algún momento tuvo que estar conectado. Entonces, todas esas evoluciones que ustedes van viendo se ha dado gracias a la computadora. Ahorita, por ejemplo, está pasando otro fenómeno con el tema de la evolución, y es el tema de la televisión. Ya las personas ya no miran televisión. Si ustedes han visto las noticias últimamente, porque también es importante, no es que les estoy diciendo que se queden ahí prendidos a la tele viendo noticias, pero sí es importante estar un poco al tanto de lo que va pasando acá en El Salvador y en el mundo, ¿no? Y una de las cosas es que muchos de los programas que no lograron acoplarse a las nuevas tecnologías y a digitalizar sus formatos, pues prácticamente han cerrado los programas. ¿Por qué? Porque la gente ya no está viendo televisión. ¿Qué es lo que miran ahora, Noelia? ¿Dónde miran tele? Pues a veces no es necesario tanto el televisor, sino que ya en la computadora ya traen noticias, mucha información que se podría ver en el televisor, pero igual hay más dispositivos. Ok, muy bien. ¿Don Carlos? Sí, ahí ya es bien difícil que uno pase en el tele, más que todo son el teléfono, a veces. En las computadoras pasa uno, porque ahí tiene todos los accesos para internet. Correcto. Es bien difícil que uno pase en el tele viendo. Correcto. Imagínense cómo ha cambiado nuestra rutina. Vaya, don Carlos dice que ahora encuentra difícil, por ejemplo, estar, vamos a decir así, prendido en el tele, viendo, digamos, una serie, viendo un programa, pero es porque también la facilidad con que ya la vida cambió le permite, por ejemplo, tener en la palma de su mano el contenido sin necesidad de estar en una hora determinada. Por ejemplo, antes, si ustedes querían ver los Picapiedras o querían ver todas esas caricaturas, tenían que estar a una hora en específico, porque si se perdían el capítulo, pues ya estaba para el siguiente otro capítulo. Mientras que ahora ustedes, aún en un pequeño espacio libre que tengan dentro de la jornada laboral, pueden estar viendo, digamos, la televisión por medio del dispositivo móvil o de la computadora, como lo decía Noelia. Pero ¿por qué también es que el tema de la televisión está decayendo o se van a terminar? Si ustedes se fijan ahora, comprar un televisor, y eso los que han comprado se han dado cuenta, que comprar un televisor como tal ya casi que es imposible. Prácticamente lo que le venden antes, hace que unos 8 años, le vendían las famosas pantallas, las pantallas LED, las LCD, qué sé yo. Ahora, ¿qué es lo que le venden? Ahora le venden un Smart. ¿Por qué? Porque los servicios están pegados a Internet. Entonces ahora tienen que pegar los servicios de la televisión al Internet. Entonces por eso es que le venden un Smart TV. Y uno de los causantes que ya no se mide tanto televisión es también las mismas plataformas que hay para poder ver contenido audiovisual. Entonces, todas estas plataformas de streaming prácticamente van a sustituir a la televisión, por ejemplo, en el caso de HBO, en el caso de Netflix, y hay un sinfín de plataformas que les podría mencionar o que podríamos investigar que nos ayudan a llevarnos toda esa información de las películas y todas esas cuestiones, y que de hecho también muchas de estas plataformas ya traen un apartado estrictamente para ver televisión, o sea, ahí vienen todos los canales. Y ahí abajo, pero muy abajo, vienen los canales locales, ¿verdad? Y en su mayoría siempre son canales, la gente quiere ver, por ejemplo, HBO Max, o sea, todos esos canales que son premium, esos son los que está viendo, no quieren ver las noticias en los, digamos, canales tradicionales que estábamos acostumbrados, como el 2, el 4, el 6, el 2, el 21, todo eso, sino que ahora, pues todos nos estamos dirigiendo a otras plataformas. Entonces, estos canales que no se lograron o no se están acoplando a estas nuevas tecnologías,
están quedando obsoletos. Dígame, don Carlos. Sí, un ejemplo es como ahora con el correo y antes usábamos el fax. Ahora, más que todo, se le da prioridad al correo. Usted le pide un documento de su trabajo, al correo le llega. Correcto. Ya, va quedando obsoleto el fax. Y fíjese gracias, don Carlos. Y fíjese que don Carlos acaba de mencionar otro tema también que ha evolucionado totalmente. Si yo le pregunto a don Silvio allá cómo enviaba las cartas a la novia allá por los 18, él me va a decir que escribía en un papel así rayado, con lapicero, normal. Si les pregunto a alguien, para empezar de la nueva generación, para empezar, no, quizás ni han escrito nunca una carta para alguien, por decir así, ¿no? Mucho menos les ha tocado vivir esa, digamos, ansiedad de estar esperando 8 días, 15 días o más para obtener una respuesta. ¿Cuáles son ahora los que han sustituido todo eso? Bueno, las redes sociales, como en el caso el WhatsApp, que tenemos, digamos, la disponibilidad de escribir con facilidad nosotros la información y también verla, o sea, ver las respuestas. Mientras que en esa época era difícil, como dice don Carlos, escribía usted y si no recibía la respuesta dentro de 15 días, puede ser que ni siquiera nunca haya llegado su mensaje. Mientras que ahora usted se cerciora. Si ahí lo dejan en visto, como decimos ahora, o lo dejan en los cheques azules, pues entonces usted indica que pues no le dieron respuesta, pero por lo menos el mensaje que usted envió sabe que llegó, ¿no? Entonces, todas esas cosas han cambiado. Y otra de las cosas que ha cambiado, ha evolucionado, y hay que ponerle un poco de cuidado a esto, es el tema del correo electrónico. El correo electrónico o el servicio de correo electrónico como tal, muchos se confunden y piensan que el correo electrónico es algo que está obsoleto, que ya no sirve, que ya no se ocupa, porque ahora pues ahí tenemos a WhatsApp. Vamos a aprender algo y por eso ustedes están acá, porque van a aprender, ¿no? Las redes sociales son una cosa y las aplicaciones que sirven para cuestiones laborales son otras. Y ahí Noelia, Beatriz y todos los que están un poquito más jóvenes tienen que aprender esto. El correo electrónico es una aplicación netamente formal. ¿Qué me refiero con eso? Que eso sirve para poder hacer trámites formales. El WhatsApp es una red social donde se comparte, ¿qué se comparte? Se comparten fotografías, videos, mensajes, stickers, emojis, lo que sea. Pero no deberíamos de estar compartiendo información delicada por esos medios, porque esos medios no son para eso. Entonces de hecho, las mismas empresas están cometiendo el error de que ahora, por ejemplo, envíenme los documentos por el grupo de WhatsApp o envíenmelos ahí por WhatsApp. La red social como tal de WhatsApp es justamente para mantener una comunicación, pero de otro tipo, no de eso. Entonces, no me veo yo, y espero que no lo hagan ustedes, que mire, ahí le envié, por ejemplo, la presentación o ahí le envié el informe, jefe, por el WhatsApp. No, busquen las vías correctas para enviar eso y eso se llama correo electrónico. Ahí el WhatsApp déjenlo para otro tipo de actividades. Si ustedes quieren hacer un grupo, no sé, que le ponen ahí los que se graduaron allá por los 80 o qué sé yo y quieren hacer un grupo y todos quieren estar ahí, pues está bien, escríbanse, compartan información, fotografías, recuerdos, todo eso, pero ya para cuestiones de trabajo eso no aplica. ¿Por qué? Porque eso también hay que entenderlo como tal. El correo electrónico sigue vigente y tiene una gran, digamos, capacidad de respuesta en el campo empresarial. Todas las instituciones tienen un correo electrónico, todas las empresas manejan su información delicada por esos medios. No le van a decir, ahí le vamos a mandar por WhatsApp. No, mentira. Y si lo están haciendo, pues lo están haciendo mal. Y porque todo el mundo haga las cosas mal, no quiere decir que nosotros vamos a ir a parar ahí tampoco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, digamos, esa información que se comparte y hay que tratar de entender o contextualizar las cosas. Yo a los otros grupos siempre les pongo este ejemplo. Si ustedes van a una fiesta, ustedes se colocan cierto tipo de vestimenta acorde a la actividad, pero no, por ejemplo, con la que pasan los días domingos ahí en la casa, así, más relajados, y los invitan a unos 15 años, a una graduación. No creo que vayan con eso, porque ustedes contextualizan y entienden que no es el lugar adecuado para utilizar eso. Entonces lo mismo pasa con el tema tecnológico. Hay que entenderlo. ¿Cómo entenderlo? Bueno, desde la forma en que nosotros escribimos, desde la forma en que nosotros
contestamos. Si ustedes están en un grupo con sus charadas, como comúnmente les llamamos nosotros en WhatsApp, ustedes tienen que tener una forma de escribir a cuando, por ejemplo, están en un grupo de la clase de inglés. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente, porque allá le puedo decir esto, le puedo decir lo otro a mis amigos, pero en la otra no, porque hay que contextualizar y entender que ahí, por ejemplo, no voy a estar compartiendo memes extraños, no voy a estar haciendo bullying, y no estoy justificando que en el otro lo hagan, pero de eso a querer andar por todos los grupos haciendo o aplicando la misma forma de comunicarnos está errado. Tienen que aprender a contextualizar, y por eso qué bueno que don Carlos tomó ese tema, el tema del correo electrónico. Tienen que entender que esa es la vía para poder compartir información de carácter personal, de carácter seria, por decir así, pero que los medios como WhatsApp, Instagram, Facebook, de hecho ahí hacen grupos en Facebook y empiezan a compartir información, número de teléfono, hasta cuentas bancarias, y eso no es correcto. No deberían de estar haciendo eso. Ahora, si ustedes hacen así ahorita, por ejemplo, una chequeada aquí a esta imagen, van a ver que más o menos así era la computadora de aquellos tiempos. Quiere decir que nosotros no teníamos como mucho acceso a este tipo de computadoras, no solo porque no habían tantas, sino que porque ¿a dónde íbamos a poder tener una computadora de eso? Ahora ustedes la meten en su mochila, la meten ahí en su cartera y se la llevan para donde van y listo. Hay de diferentes tamaños, no se le calienta la mochila porque lleva una laptop ahí, ¿no? Pero en este tiempo había este problema. Uno, era el tamaño, y dos, era el espacio. O sea, el espacio que tenía que tener refrigeración porque calentaban demasiado. Entonces, como el calentamiento que generaban le podía terminar derritiendo hasta la misma casa, entonces obviamente no estaban disponibles para todo el mundo. Estaban nada más disponibles para ciertas, digamos, instituciones que podían costear, uno, el caso de la energía, y dos, también el mantenimiento como tal. Luego aquí tenemos otra imagen. Aquí esta es aún más grande. Aquí ven ustedes, por ejemplo, aquí vemos a un ingeniero tratando de resolver algún problema que se había dado con algún circuito. Y entonces se imaginan ustedes encontrar ahorita un problema en cualquiera de estos circuitos. O sea, todo era manual, o acá él queriendo encontrar en tanto cable un circuito que se había quemado y que había que sustituirlo. Imagínense, eso era difícil, ¿no? Mientras que ahora ustedes, por ejemplo, los que tienen vehículo, lo llevan a un lugar, le colocan un aparato que le llaman tester o algo, y empieza a identificar, por aquí está algo malo, por aquí está algo malo, en cuestión de minutos o segundos. Entonces, todo esto es parte de esa evolución y de los tamaños de las mismas computadoras. La primera, o las características principales que tenían eran que eran válvulas electrónicas. En este caso ya construyeron la primera computadora que se llamó ENIAC, así se llamó la primera, por si están tomando nota, y tenía un peso de 30 toneladas, o sea, pesaba un montón. Así que un tráiler o un camión de esos de 8 toneladas, me imagino que era quien la podía mover. Un alto consumo de energía, que es lo que hablábamos. El almacenamiento de la información pues era prácticamente mínimo, no solo podían sumar y podían restar, y eran las únicas operaciones que podían hacer. El otro, el lenguaje de máquina. En el caso del lenguaje de máquina tiene un nombre y eso se llama lenguaje binario. Y el lenguaje binario solo está compuesto de ceros y unos. Ahí más adelante les voy a compartir información para que ustedes puedan leer un poquito acerca de este tema. Aquí está más o menos cómo era la primera generación de computadoras y se llamaba generación de tubos al vacío. Estos que estaban acá eran los tubos y estos generaban pues prácticamente el almacenamiento, procesamiento, etcétera, de la información. La segunda generación, esta ya se dio del 59 al 64, y a esta la vamos a conocer como la de los transistores. Noelia, ¿cómo se llamaba la primera, dijimos? ENIAC. No, esa es la primera computadora. Pero la primera generación, ¿cómo le vamos a llamar? Dígame, Ruth. Tubos al vacío. Tubos al vacío, muy bien, perfecto, así es. La segunda se va a llamar la que compone la generación de los transistores. Y los transistores, les voy a hacer una breve explicación. Digamos que si alguna vez han tenido la oportunidad ustedes de desarmar, golpear, romper, lo que sea, un aparato electrónico, siempre van a encontrar esta placa de color verde. Esta placa es donde están incrustados todos estos transistores. Algunos tienen forma de barrilito, otros tienen forma más delgada, etc. Pero todos estos que están ahí encima se llaman transistores. Y eso es
¿Cuándo se dio? Pues se dio del 59 al 64 más o menos, que fue la segunda generación de las computadoras. Las características, pues, que tenían componentes principales como un transistor, la disminución del tamaño, obviamente, ya no eran tan grandes como las primeras computadoras, disminuyó el consumo de la producción de calor, porque obviamente ya consumían menos energía, y también, digamos, ya podían hacer como más procesos de las que hacían los del tubo a vacío. Ya eran más rápidas y también ya tenían, pues, obviamente, un poquito más de memoria y podían guardar un poquito más de información. La tercera generación, a esta le vamos a llamar la de los circuitos integrados. ¿Y qué es un circuito integrado? Bueno, los circuitos integrados es la placa que yo les estaba diciendo de color verde. Si usted desarma un radio, un televisor, lo que quiera desarmar, siempre va a encontrar una placa. Normalmente casi tiene el color siempre de color verde. Y dentro de esa placa están todos estos componentes. ¿Cómo se llaman a esos componentes, Beatriz? ¿Cómo se llaman? Microchip. No. ¿Alguien que le ayude? ¿Noelia? Circuito integrado. No. El circuito integrado es de color verde. ¿Silvio? Transistores. Transistores, correcto. Miren, por eso es que va en orden. Dijimos que la segunda generación se iba a llamar transistores. ¿Por qué? Porque para esta generación esos mismos transistores ya tenían a dónde colocarse y era en el circuito integrado, que es esa placa de color verde que les estoy comentando. Entonces todos esos componentes que colocamos encima de todos estos placa color verde o puede ser café, etcétera, todos esos les vamos a llamar transistores. Luego tenemos aquí las características. Entonces ya había menor consumo de energía, la reducción del espacio ya eran más pequeñas y también ya podía haber más compatibilidad con otros dispositivos. Y aquí, por ejemplo, ya se habla de que se crea la primera computadora. Miren, tenía una forma algo extraña y esto fue allá por los 360, que se llamaba la IBM 360, y esta pues ya tenía, digamos, una razón de ser dentro de una oficina porque ya podía hacer ciertos cálculos. La cuarta generación, aquí se suma otro componente importante a la de los circuitos integrados y se suma a lo que conocemos como el microprocesador. Entonces la cuarta generación le pertenece al microprocesador, que es este. Aquí está una forma, aquí está como nos lo venden y aquí está como ya se encuentra en la placa de la computadora. A esto del microprocesador comúnmente se le conoce como el cerebro de la computadora porque ahí es donde se procesa toda la información. Ahora en la actualidad pues hay de diferentes velocidades o complejidades dependiendo del rubro en que nosotros queremos utilizar la computadora. Luego tenemos la quinta generación y aquí surge, digamos, lo que se conoce como la PC, o sea, la computadora personal. Entonces la quinta generación se la vamos a dejar a lo que se conoce como la computadora personal. ¿Por qué? Porque en esta ya tenía forma, lo que comúnmente ahora ya sabemos o conocemos de que era una computadora. Tenía un CPU, tenía un monitor, tenía un teclado y tenía un mouse. Y aquí hay otro modelo con características parecidas. Ojo, estas eran a las que comúnmente le llamamos de escritorio. Pero la quinta generación le pertenece entonces a la computadora personal. Y la última, sexta generación, que va desde el 99 hasta la fecha, a esta le vamos a llamar o le vamos a dejar como lo que se le conoce como la inteligencia artificial. ¿Por qué a esta le vamos a dejar la inteligencia artificial? Porque en la actual, justo en la que estamos ahorita, es donde se va a poner más de manifiesto el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es, o lo que va a pretender es que digamos, las máquinas van a poder hacer cosas similares a las que nosotros hacemos. Les voy a poner un ejemplo para ir terminando. Por ejemplo, manejar. Ya se sabe y no es ninguna noticia nueva, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya Google tiene un servicio de estos donde, por ejemplo, usted en la pantalla coloca para dónde quiere ir y entonces el vehículo empieza a manejarse por sí solo y lo lleva hasta el lugar de destino. Entonces, ¿en qué momento entra ahí la inteligencia artificial? Bueno, porque, por ejemplo, los que saben utilizar Google Maps,
el Waze, todas esas aplicaciones que sirven para llevarnos a algún lugar, ustedes lo van alimentando, porque por ejemplo van a hacer un viaje a San Salvador, digamos están en Santana, y en el camino van diciendo, mira, aquí hay un retén, aquí hay un accidente, aquí hay una inundación, todo eso lo van alimentando. Entonces se va generando una base de datos enorme, con información enorme de toda la población de El Salvador, solo por poner el ejemplo para el Waze, y eso hace que de alguna manera la próxima vez que la aplicación necesite esa información ya la tiene disponible. Entonces, esto de la inteligencia artificial lo tiene su teléfono, lo tiene su computadora y todos los dispositivos que comúnmente están más actualizados ya van con el tema de la inteligencia artificial. Así que en un futuro y no muy lejano, lo más probable es que muchos empleos se van a perder porque la inteligencia artificial va a sustituir muchos empleos. Aquellos empleos que son muy recurrentes en sus procesos, los va a terminar realizando una máquina y pues fácil, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, la despensa familiar, la despensa de Don Juan, por ejemplo, esas, digamos, empresas ya tienen un servicio donde usted se puede cobrar solo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solo necesita una pistola para poder leer el código de barras, va pasando el producto, ahí tendría que estar una cajera, pero ya no está. Simplemente lo que hace usted, como imprime su ticket de cuánto le salió, después pasa ya con la cajera y solo le cobra. Eso es parte de la inteligencia artificial y es, digamos, una cosa sencilla que va a ir cambiando en el futuro y no muy lejano. No sé si tienen alguna pregunta ya para ir terminando la clase. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿O se fueron todos? Y yo me quedo solo con... No, no hay dudas, licenciado. Muy bien, gracias por la explicación. Muy bien, gracias entonces, gracias por venir, gracias por participar. Ahí, por favor, les voy a encargar revisar el material que les he dejado en Google Chat. Es un video, no dura mucho, quizás durará a lo mucho 3.5 minutos. Así que si le dedican pues media hora a ver videos de TikTok, pues no creo que 3 minutos les quite ahí mucho tiempo. Así que revísenlo, coméntenlo y si tienen alguna duda, pues me lo hacen ahí en el Google Chat y con gusto les respondo a la brevedad posible. Así que si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios. Gracias, feliz tarde, adiós. Gracias, feliz tarde. Adiós, Noelia. Gracias, profe. Un gusto, cuídese.